Continuamos con La Noche. Por más de 4 horas, los estadounidenses se paralizaron frente a lo que pasaba en el Capitolio, en realidad, frente a lo que decía James Comey sobre sus reuniones privadas con Donald Trump. Querían saber más sobre las supuestas presiones de Trump a Comey, sobre si el exdirector del FBI señalaba al presidente de obstruir a la justicia por posiblemente haberle pedido apartarse de las investigaciones sobre el exasesor de seguridad Michael Flynn. En ese momento sí estaba en perdición, estaba afrontando una investigación criminal con los vínculos con Rusia, así que fue mi evaluación en ese momento. No creo que me corresponda decir si la conversación con el presidente era un esfuerzo para obstruir, lo tomé como algo muy perturbador, muy preocupante, pero es una conclusión que estoy seguro el Consejo Especial trabajará para tratar de entender cuál era la intención y si eso era constituía un delito. Ante el Comité de Inteligencia del Senado, James Comey reveló que documentó todos los encuentros que mantuvo con Donald Trump porque temía que el presidente mintiera sobre el contenido o la naturaleza de esos diálogos. Creé estos registros y creo que lo hice después de cada una de las 9 reuniones, si no todas. Sabía que llegaría un día en el que necesitaría un registro de lo que había pasado, no solamente para defenderme a mí mismo, sino para defender al FBI y nuestra integridad como institución. La Casa Blanca reaccionó a las declaraciones del ex jefe del FBI. La portavoz adjunta Sarah Sanders rechazó los comentarios de James Comey ante el Senado estadounidense y aseguró que el presidente Trump no es un mentiroso. Por su parte, el abogado del mandatario Donald Trump dijo que el presidente nunca le pidió lealtad al exdirector del FBI como este lo afirmó ante el Comité de Inteligencia del Congreso. El presidente nunca le ordenó que hiciera nada ilegal, inmoral, no ético o inapropiado. Nunca lo presionó a hacerlo así. El director Coase dijo lo mismo que el presidente. Asimismo, en ningún momento presionó al señor Comey. Continuamos con nuestro panel de invitados. En este momento integro a César Paz, agente especial retirado del FBI, experto en seguridad. Nos está acompañando desde Miami. Señor César Paz, en este bloque del programa quiero debatir con ustedes 2 puntos que me parecen de vital importancia y los planteaba ya nuestro director de NTN24, informativo de NTN24 en Estados Unidos, Gustave Alegret, y es lo que se viene de aquí en adelante. Si hay argumentos legales o no para que el Congreso de los Estados Unidos abra un juicio político en contra del presidente Donald Trump, luego de estas declaraciones que fueron entregadas por James Comey, por el director del FBI. Eso por un lado, si existen esos argumentos legales. Más adelante vamos a debatir si existen o no argumentos políticos, porque recordemos que el Congreso de los Estados Unidos está controlado por el Partido Republicano y se abren muchas preguntas si en ese escenario político es posible o no un juicio político contra un presidente republicano. Señor César Paz, ¿cuál es su opinión sobre este punto en particular? ¿Hay argumentos legales para que se abra un juicio político? En primer lugar, tenemos para que se abra un juicio, se impute al presidente, se tome algún tipo de acción criminal en contra del presidente, debe existir un crimen. Y para que exista un crimen debe existir los elementos del crimen. En otras palabras, ciertos requisitos que cada crimen necesita tener para que un agente, un investigador o para que un fiscal pueda imputar a la persona. Hablan de obstrucción de la justicia. Y, sinceramente, todo el mundo habla de esto, pero a mí, como investigador, 29 años ya en esto, me parece irrisorio que quieran vender este tipo de propaganda, que me parece a mí una propaganda política más que nada. Es más, yo no doy opiniones políticas, yo doy opiniones basadas en la ley, en la Constitución, en los protocolos, en las regulaciones del Departamento de Justicia del FBI. Volviendo al punto, una vez más, si queremos imputar o si tienen el deseo de imputar o de poner cargos al señor Trump, en primer lugar van a necesitar que los elementos del crimen existan y elementos del crimen no existen, porque los elementos del crimen bajo el título 18 del Código estadounidense, Código Penal estadounidense, sección 1503, se habla de 2 elementos. Número 1, tiene que haber corrupción. Tiene que haber completa
corrupción, tiene que haber completa corrupción y tiene que haber también una intención criminal, tiene que haber una obstrucción y tiene que existir una amenaza. Una amenaza debe existir en contra del señor Comey para que califique las acciones del señor Trump como un crimen, y eso no existe. Este punto es bastante importante, Gustavo, en Washington, porque hay sectores que creen que con lo que ha afirmado James Comey, el director del FBI, hoy en el Congreso de los Estados Unidos, es suficiente para abrir un juicio político. ¿Cuál es su opinión, Gustavo? Yo creo que una cosa es lo que uno querría, es una persona que pueda estar en contra del presidente de los Estados Unidos, y la otra, los hechos, las evidencias. Es cierto que un proceso de destitución del presidente no es un juicio al uso, no es un juicio frente a un tribunal siguiendo un reglamento de justicia, es un juicio político. Un proceso de destitución es un juicio político. En este caso, tiene muchos riesgos para, sobre todo, quien lo impulsa. Tiene que estar muy bien documentado. Recordemos que hoy James Comey, frente a las insistentes preguntas, especialmente de los senadores demócratas, fue muy claro. No calificó como obstrucción a la justicia las conversaciones o las sugerencias, si se puede decir así, de Donald Trump en esas conversaciones privadas que tuvo con James Comey. Y estaba en todo su derecho, como presidente, entre las potestades que tiene, el poder prescindir del director del FBI. Todo eso forma parte de las prerrogativas que tiene un presidente. Déjenme ponerlo de otra manera. Todos aquellos que nos están viendo, si cuando Barack Obama ganó las elecciones hubiese dicho el director del FBI era un director que estaba con la administración anterior, lo voy a cambiar. Probablemente todos esos habrían aplaudido porque hubiesen dicho sí, está bien, probablemente que tengamos un nuevo director del FBI porque la presidencia ha cambiado. Ahora, como no gusta tanto, de acuerdo, insisto, a la popularidad y a las encuestas que se revelan cada semana Donald Trump, entonces cuando echa a un director del FBI no gusta. Es cierto que no es habitual que se decida prescindir del director del FBI, pero entra dentro de la posibilidad que tiene un presidente. Quiero decir dos cosas. Una, hoy lo que ha pasado es que no se han presentado evidencias, como decía ahora el exagente del FBI. La segunda es que sí se han sembrado dudas, y eso en política, y estamos hablando de juicios políticos, sí es muy relevante, porque la duda se extiende sobre el presidente de los Estados Unidos. Profesor Gerardo Rodríguez, ¿qué opinión tiene usted? ¿Podemos estar a puertas quizás de un juicio político formar contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Mira, yo dudo mucho que las declaraciones de Comey sean un argumento suficiente para romper la mayoría republicana en ambas cámaras para hacer este juicio político de destitución. Comparto plenamente las opiniones del exagente del FBI en esta situación, pero el tema es el siguiente. Si se consiguen pruebas que confirmen que Donald Trump supo del espionaje ruso en campaña y que alguno o algunos de sus miembros de su comité de campaña o del gabinete de transición intentaron, como bien dijo el exagente del FBI, corromperse o agradecer este apoyo durante la campaña, ahí pueden haber elementos incriminatorios, porque en Estados Unidos, a diferencia de países en la región, los delitos contra la seguridad nacional que afecten al país por una intervención extranjera puede ser motivo suficiente político para iniciar un proceso de destitución que, como bien explicó Gustavo, es un tema terriblemente complicado en términos políticos. Profesor Rodríguez. Pero las minas políticas, sí, ya fueron sembradas. Pero quisiera preguntarle algo a usted, profesor Rodríguez, y es entonces, ¿cuál es ese eslabón, digamos, perdido
dentro de la investigación que está adelantando el Comité de Inteligencia del Congreso de los Estados Unidos. ¿Cuál sería ese punto clave, digamos, dentro de la investigación que sería necesario para establecer realmente lo que dejó en el aire, lo que dejó en esas dudas que planteaba Gustav el día de hoy James Comey? ¿Cuál sería ese dato que hace falta para confirmar que realmente hubo una influencia de los rusos en las elecciones que llevaron a la presidencia a Donald Trump? El eslabón es muy sencillamente si Donald Trump supo que la información que se estaba filtrando de los correos electrónicos de Hillary Clinton de manera ilegal provenían de la agencia de inteligencia rusa. Y sabiendo esto, no hizo nada. Y peor aún, que sabía que uno de sus principales asesores, el ex general Michael Flynn, tenía vínculos secretos, comprobado, tuvo un conflicto de interés con la televisora rusa porque aceptó dinero para estar en una conferencia en Rusia en esta manera. Entonces, ese es el eslabón, que se confirme que Donald Trump o alguien muy cercano a su gabinete de transición o en campaña y le informó en su momento al hoy presidente de los Estados Unidos. Eso en México, en Colombia, en Estados Unidos se llama traición a la patria porque está comprometiendo a un país a los intereses de una potencia extranjera. Es un tema político a nivel internacional, sí, y más para un país que tiene perfectamente bien establecidas las leyes de seguridad nacional. Robert Macaulay en Miami, analista republicano, ¿cuál es su opinión? Bueno, la oposición a Trump, la política, en la prensa, etcétera, están mezclando cosas para manchar a Donald Trump. Hay que separar lo político de lo jurídico. La contrainteligencia, esa investigación seria que debería haber y está continuando, esa investigación es muy importante, pero la idea de que es un crimen por un candidato beneficiar de información verdadera, filtrada por gente actuando de una manera, por ejemplo, los rusos, suponemos que los rusos estaban hackeando los emails de los demócratas, eso fue una cosa sospechada, declarada por Hillary Clinton durante la campaña y la prensa. La investigación de contrainteligencia empezó el verano pasado, todo el mundo sabía de eso, pero esos fueron los rusos que siempre están tratando de fastidiar a Estados Unidos y manchar la imagen de Estados Unidos, y eso no es ningún crimen. Conspiración, coordinar, quid pro quo con los rusos, eso sería un crimen, pero no hay ninguna prueba de eso, y esta investigación que ya lleva casi un año no ha filtrado nada por el estilo. Entonces, realmente es un ataque político contra Donald Trump. Hay muchas cosas para criticar a Donald Trump en su estilo, como despidió al señor Comey, se puede criticar sus políticas, etcétera, etcétera. Pero la idea de que hubo alguna razón para acción criminal contra él, James Comey admitió que había dicho 3 veces a Trump que no era blanco de investigación, y Donald Trump solamente dijo que tenía preferencia que dejar a Michael Flynn en paz después de Michael Flynn haber sido humillado y tener que renunciar. Y también Comey dijo que Trump había dicho que Trump estaba bien, como Trump no era blanco de nada, Trump estaba bien, que si tú encuentras algo con los satélites, muy bien. Trump estaba preocupado por Trump, es un egoísta tratando de proteger su imagen. Eso es el punto clave de todo esto. No es un encubrimiento de crímenes, etcétera, nada de eso. El señor César Paz, en Miami, agente especial retirado del FBI y experto en seguridad. Hay un punto que también es muy importante analizar y es el papel que juega Rusia y obviamente el silencio que hasta ahora ha guardado Vladimir Putin frente a lo que está sucediendo al interior, en el corazón de la política de los Estados Unidos. ¿Qué papel cree usted que en este momento juegan los rusos en todo esto y cómo quizás se ve afectada la política internacional de los Estados Unidos en medio de este escándalo, teniendo en cuenta esa fractura que hay en este momento en el corazón de la política de los Estados Unidos en Washington? El dicho dice que no hay mal que por bien no venga. Han ocurrido varias falencias aquí en el sistema.
problemas que han tenido los demócratas, problemas que han tenido los republicanos, pero de todo esto lo que ha salido a la luz es que, la población se da cuenta, es de que los rusos continúan ejerciendo influencia en Estados Unidos, no solamente en la política, pero en el sector privado también. Los rusos han hecho avances para infiltrarse en todos los niveles, federales, estatales y locales. Eso no es nada nuevo, eso viene ocurriendo desde hace muchísimos años atrás, pero hoy en día esto está saliendo a la luz y es un tema de enfoque, un tema que nosotros tenemos que preocuparnos, que tenemos que atender. Y si me permites hacer una adición, un comentario en cuanto al señor Comey, una de las cosas que quería agregar en cuanto al señor Comey es que realmente me pareció insincera la actuación y las palabras de él, me parecieron insinceras, porque después de haber tenido 9 reuniones, de haber hecho 9 escritos, supuestos escritos, nunca reportó eso a sus superiores y no fue hasta el último, lo cual, si él piensa que es un desacato a la ley, si es una obstrucción de la justicia, él va a tener un problema, porque lo que él posiblemente incurrió es en encubrimiento de delito, que es penado por la ley. Gracias por dejarme hacer ese punto. Oh, claro, señor César Paz, y también le agradezco a usted como agente especial retirado del FBI que nos haya acompañado. Sé que tiene otro compromiso, pero en medio de diferentes análisis que usted ha tenido que hacer el día de hoy, ha sacado un poco de tiempo para estar con este canal, con NTN Siempre. 24. Muchas gracias. Ustedes son excelentes, muchísimas gracias. A usted. Vamos a hacer una última pausa comercial. No olviden que pueden opinar a las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche sobre la siguiente pregunta, el análisis que estamos planteando el día de hoy. ¿Qué impacto creen ustedes que tiene para el gobierno de Donald Trump las revelaciones que ha hecho el exdirector del FBI, James Comey? Sus opiniones con el hashtag #RussiaGate. #RussiaGate. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.